Solemos hablar de política internacional cuando estalla una guerra, cuando hay una elección importante o cuando un presidente visita otro país. Sin embargo, detrás de esas noticias existe un trabajo mucho menos visible y es el de las embajadas, los diplomáticos y quienes representan a la Argentina en el mundo. ¿Sí? Alfredo Atanasov fue ministro de Trabajo, jefe de gabinete de ministros, diputado nacional y embajador argentino en Bulgaria y Macedonia del Norte. Hoy dirige Perspectiva Internacional, un espacio dedicado al análisis de la política global y las relaciones internacionales. Queremos aprovechar justamente toda esa experiencia que nombré anteriormente para entender cómo funciona realmente una embajada, qué hace un embajador, cuáles son los intereses que Argentina debería defender y sobre todo cómo se está reconfigurando el mundo en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. Lo tenemos a Alfredo del otro lado para hablar de esto y un poco más, pero antes vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, Alfredo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy Bien, bien. bien, Eh, preocupado sinceramente por el contexto sí, geopolítico sí, global en sin ninguna general. duda. Este escenario internacional atraviesa uno de los momentos de mayor volatilidad desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Así que es realmente una situación complicada en la que las competencias entre grandes potencias, los conflictos regionales, las disputas comerciales, y la transformación del orden económico internacional están redefiniendo las relaciones del poder. Y allí, bueno, allí están las embajadas en los distintos países que tienen básicamente como función representar al gobierno, eh, negociar acuerdos, muchas veces se dan posibilidades de negociar acuerdos, Sí. eh, por supuesto proteger los intereses nacionales y básicamente fomentar las relaciones bilaterales desde el punto de vista económico, político, cultural, científico, y mantener permanentemente informado al país sobre los acontecimientos locales. En algunas situaciones, Sí. la gestión de crisis y las emergencias, cuando la situación realmente lo amerita, es una de las tareas importantes, ¿no? Y por otra parte está la tarea consular, que eso se desarrolla en el marco de los consulados, que es la asistencia legal, la asistencia administrativa a los ciudadanos para la emisión de pasaportes, registros civiles, visa, bueno, distintos trámites que tengan que realizar quienes están fuera del país, ¿no? Y con esto que mencionaste, ¿no? De acuerdos, de proteger intereses nacionales, de las relaciones bilaterales, también mencionaste las tareas consulares, me derivan muchas preguntas. La primera que quiero hacerte justamente con respecto a esto es, cuánto trabajo pasa por lo económico y comercial y cuánto por lo políticamente concreto? Y lo económico es un trabajo fundamental. Normalmente un embajador está intentando generar los vínculos para poder lograr que los productos de su país puedan ser colocados en el país anfitrión y esto requiere una tarea bastante importante para contactar a empresarios del país anfitrión, para recibir de parte de los empresarios argentinos, en este caso, las distintas propuestas desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista político también es una tarea importante, porque muchas veces se definen candidaturas, muchas veces en organismos internacionales, ¿no? Con candidatos que son del país, del propio país, y bueno, esto requiere hacer toda una tarea de diálogo casi permanente con las autoridades del país anfitrión para lograr, en todo caso, el voto a favor de nuestra propuesta y en este caso se necesita transmitirles, bueno, cuáles son las cuestiones por las cuales nosotros creemos que alguien debe ser eh, el que ocupe determinado cargo en algún organismo internacional, ¿no? Y Alfredo, con todo esto que estuviste mencionando, ¿no? Con esto del diálogo permanente, del país anfitrión, también del rol de Argentina, esto de lo político y lo comercial, me surge justamente la pregunta de
¿Qué errores solemos cometer desde la ignorancia los que no estamos en el cargo y que por eso también te estamos llamando a vos, al pensar en nuestra inserción internacional? Y la otra tiene que ver justamente con eso, ¿no? ¿Qué imagen tienen de Argentina en el exterior los demás países pensando justamente en esta confluencia en relaciones bilaterales? Bueno, en realidad la imagen se genera en función de cuál es la política exterior que el país tiene, ¿no? Eh, Como te decía al principio de la charla, en este marco de gran volatilidad, hay una serie de cuestiones que son fundamentales y que las definen. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene el aspecto de un conflicto sin solución inmediata. Y bueno, depende en el país en el que uno esté ejerciendo la tarea diplomática, se va a encontrar con un país que esté a favor de determinado posicionamiento o en contra de ese posicionamiento. Y bueno, y allí hay que generar todo un debate desde el punto de vista de la política exterior que haya definido Argentina. En cuanto al tema de Oriente Medio, es una situación similar. Es la región más inestable del mundo y hay conflictos que lo vemos todos los días. El cierre parcial del estrecho de Hormuz, nuevos ataques sobre bases estadounidenses, incremento del precio internacional del petróleo, es decir, una serie de cuestiones que tienen vinculaciones desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista político, pero que también tienen vinculaciones económicas y que se relacionan con la situación de cada país, ¿no? Y con esto, Y sí, te sí, interrumpo justo, Alfredo, porque me surgió una pregunta al respecto y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la perspectiva que vos mencionaste desde una política internacional que se tiene, digo, ¿qué podría derivar del accionar de Javier Milei en el exterior? Pensando justamente con esta relación que tiene con Israel, con la compra de fusibles hace un par de horas, con las medidas que toma a nivel regional, digo, ¿crees que esto puede derivar en desmedro de nuestro país con las relaciones bilaterales? ¿Cómo lo tomás desde tu perspectiva en el cargo? yo creo que hoy la competencia por el liderazgo mundial entre China y Estados Unidos es permanente y allí las áreas de competencia incluyen comercio, inteligencia artificial, semiconductores, espacios, ciberseguridad y la influencia de esos países sobre América Latina, África y el Indo-Pacífico, ¿no? Y ahí me parece que es muy importante la posición que los países latinoamericanos adopten para poder obtener beneficios para sus propios países, ¿no? Es un momento para Latinoamérica importante sobre la base de este tipo de conflictos y de estas fuertes tensiones geopolíticas, sobre todo porque Latinoamérica es una región que es muy fuerte desde el punto de vista de los minerales críticos, litio, cobre, tierras raras, níquel, que se han convertido hoy en recursos estratégicos. En este caso, China mantiene una posición dominante en el procesamiento de estos minerales, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores están impulsando políticas para diversificar proveedores. Y Sudamérica, particularmente Argentina, Chile y Bolivia, ocupan un lugar central por sus reservas de litio y por sus reservas de cobre. Lo que pasa que si por razones de carácter político se generan ciertas confrontaciones con determinados países, bueno, se podrían estar limitando las posibilidades de inversión que pueden ser muchas para Sudamérica en este caso, ¿no? Y hablaste justo esto, ¿no? Del rol de Sudamérica, también hablaste del litio, del rol de Estados Unidos y de China. Y me surge la pregunta desde un sector de un sector, no, desde un continente que no mencionamos, que es justamente Europa. Digo,
sigue teniendo influencia o sigue siendo un actor central o perdió mucho liderazgo en potencia? Y si crees que pueda en algún momento volver a ser eje central o por lo menos volver a estar en la discusión dentro de las grandes potencias, pensando justamente en un Estados Unidos y China e incluso Rusia que están separados del resto. Y Europa está en este momento en un proceso de redefinición de su estrategia de defensa, básicamente, ¿no? Luego del el último pasaje de Donald Trump por estos días en Ankara, eh, Europa ha quedado convencida que debe reducir la dependencia militar de Estados Unidos, que debe fortalecer la industria de defensa, que tiene que avanzar en coordinar compras conjuntas de armamento y ampliar la capacidad de respuesta de la OTAN, ¿no? Alemania, Francia y Polonia y los países nórdicos son los que están liderando este proceso. Y obviamente ellos tienen una guerra en su territorio, ¿no? Que en cuanto al vínculo con, con nuestra región, el acuerdo Mercosur-Unión Europea podría ser realmente muy importante, teniendo en cuenta que estas negociaciones siguen avanzando, quizás no tanto como uno espera, pero que aún persisten políticas, especialmente vinculadas a agricultura, normas ambientales, la competencia industrial, que no están del todo definidas, pero para América del Sur el acuerdo representa claramente una oportunidad para diversificar los mercados en un contexto de creciente competencia global. Y Europa, Sí. eh, por la OTAN fundamentalmente, que está frente a un nuevo escenario, ¿no? Esta alianza atlántica vive una profunda transformación. Ellos necesitan incrementar la presencia en el Ártico. Ya hay varios países europeos que han decidido llevar algunos buques para la zona del Ártico. Tienen que reforzar fuertemente el flanco oriental, tienen que proteger las infraestructuras críticas submarinas y fortalecer la interoperatividad militar. Todas estas actividades Europa las venía desarrollando con la ayuda de Estados Unidos. En este momento Estados Unidos ha dicho que va a reducir, y lo está haciendo, considerablemente las inversiones en este sector, y esto está golpeando a la OTAN, o por lo menos la está obligando a redefinir y a transformarse. No va a poder ser la misma OTAN que vimos anteriormente, porque Europa está pasando a asumir progresivamente mayores responsabilidades en materia de seguridad. Y Ok. no podemos dejar de mencionar que están junto con Ucrania o a través de Ucrania participando de una guerra que pareciera no tiene posibilidades de solución, por lo menos inmediata, y en un conflicto militar que para Europa es el más importante o el principal conflicto militar, ¿no? Y Rusia en este caso mantiene la iniciativa militar en varios sectores. Ucrania sigue dependiendo del apoyo financiero y militar de la OTAN. Europa incrementa significativamente su gasto de defensa y lo va a tener que incrementar un poco más. Y lo que se ve es que la posibilidad de un acuerdo de paz sigue siendo bastante remoto, porque las diferencias sobre territorios ocupados y sobre garantías de seguridad son muy grandes, ¿no? Con grandes riesgos, tanto para Europa, ¿no? Una posibilidad de escalada de la OTAN, más ataques sobre infraestructura energética, Sí. y básicamente una fatiga política y económica en Occidente como consecuencia de esta guerra, ¿no?
Así que Europa está en una situación, a mi juicio, bastante complicada y en un proceso de redefinición de sus roles y de los roles de los distintos países, ¿no? Y hablaste esto, ¿no? De la redefinición del rol de Europa, de la OTAN, con estas transformaciones de acuerdos, de Latinoamérica también. Y me surge justamente la pregunta más ligada a nuestro territorio, no solo Argentina, sino América Latina, de si se puede estar bien con Dios y con el diablo, usando metafóricamente, ¿no? A China y Estados Unidos como aliados. Digo, ¿se puede mantener relaciones estratégicas con ambos sin que a futuro no traiga alguna consecuencia negativa por querer tener el poder uno con otro? ¿Hay posibilidad de tratar de salvaguardar todas esas diferencias que hay entre las potencias para que nosotros podamos usarlo a nuestro favor en algún momento? Sí, absolutamente. Yo creo que no se debe hacer es tener un direccionamiento o una única dirección. Yo creo que en el marco de la globalización es necesario eh, negociar absolutamente con todos los actores y fundamentalmente negociar con China, pero también negociar con Estados Unidos en este caso y con Europa a través del acuerdo Mercosur. Todo esto seguramente va a traer posibilidades de beneficios para una región que está enfrentando una combinación de problemas económicos y de polarización política, ¿no? Brasil está intentando consolidar su liderazgo regional. Argentina negociando su estabilización económica y su inserción internacional, que a mi juicio no queda muy clara, más allá de una actitud de seguimiento a los Estados Unidos y a Israel, pero Argentina yo la veo un poco fuera de las negociaciones con el resto del mundo, en una situación de relativa estabilidad económica. Nadie podrá afirmar que los problemas económicos de la Argentina están resueltos. Y por otro lado, Perú, que está avanzando en una nueva etapa eh, tras las elecciones, unas elecciones que fueron muy, muy parejas y es como que está mostrando dos países, ¿no? El país del norte y el país del sur en Perú. Bolivia lo vemos que mantiene tensiones sociales permanentes. Venezuela continúa siendo un punto de preocupación regional y, y en este caso China está ampliando su presencia económica mediante inversiones en infraestructura, energía y minerales críticos. Y Estados Unidos está intentando avanzar en ese sector, sobre todo en el sector de los minerales críticos. A mi juicio, Sí. los países latinoamericanos lo que deben hacer es negociar con ambos. Ok. Bueno, me parece una buena mirada como para ya empezar a despedirte, agradecerte por la buena onda y la buena predisposición. Me queda una más en el tintero que la voy a hacer y tiene que ver justamente con esto que estuvimos hablando, ¿no? Porque recién mencionaste a Perú y esta nueva etapa con las elecciones. Habías hablado antes de Brasil, del próximo rol que puede tener dentro de la región y también lo traigo a colación a la República Argentina, país del que ya hablamos con las relaciones bilaterales que se mantienen, pero me queda la última que tiene que ver justamente con qué tema global crees que debería preocuparnos más de lo que nos preocupa, pensando justamente en un eje que no se está dándole mucha atención. Y yo creo que estos son los temas de preocupación del mundo, ¿no? Un mundo que está evolucionando hacia un orden más multipolar, competitivo y fragmentado. Argentina tiene que incorporarse en ese orden multipolar y no con actitudes unipolares. Pero los niveles de riesgo que existen hoy en el mundo son Rusia, Ucrania, Israel, Irán, Estados Unidos, China, Taiwán, que es otro tema del que no pudimos hablar, pero que es muy relevante, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los aranceles permanentemente para un lado o para otro, con un Parlamento americano que a veces no lo habilita totalmente al presidente Trump para poder llevar adelante los aranceles, la seguridad energética en Oriente Medio es un tema crítico. Lo que decíamos recién, ¿no? La reconfiguración militar europea y
la competencia por los minerales críticos, los impactos geopolíticos del cambio climático, que es otro tema también muy importante y en la que Argentina lamentablemente ha fijado una posición, a mi juicio, contraria a los intereses mayoritarios del mundo, ¿no? Ok, bueno, gracias Alfredo. No me quedan más palabras que agradecimiento por ayudarnos a entender un poco desde la geopolítica cómo se mueve también la Argentina y la región. Digo, la primera vez que hablamos no solemos repetir entrevistados en énfasis sutil porque consideramos que las declaraciones son cíclicas, pero en este caso no habíamos abordado justamente, ¿no?, la parte importante que es Argentina hacia el exterior y pudimos desarrollarlo. Prometo que nos tomaremos ese café que quedó pendiente para seguir aprendiendo en el detrás de bambalinas, pero mientras tanto agradecerte y desearte lo mejor de cara a lo que viene. Con mucho gusto, yo estoy enteramente a disposición y por supuesto siempre es un placer conversar con ustedes. Que Abrazo estén muy grande, bien. abrazo grande y buena jornada. Chau, chau. Sí, así pasó la palabra de Alfredo Atanasov, sí, quien fue ex muchas cosas. Pues lo vamos a nombrar ahora: ex ministro de Trabajo, ex jefe de gabinete de ministros, ex diputado nacional y por sobre todas las cosas y el rol por lo que lo convocamos hoy, ex embajador argentino en Bulgaria y Macedonia del Norte. Hoy dirige también Perspectiva Internacional, que es un espacio dedicado justamente al análisis de la política global y relaciones internacionales